Nada de lo que se le pide corresponde a lo que el país cree posible. Y sin embargo, sobre el papel, todo parece perfectamente alineado. George Marshall deja su lápiz, levanta la vista y dice que no. No a un detalle de planificación. No a un ejército estadounidense de 200 divisiones. En plena guerra mundial. Marshall, jefe del Estado Mayor, pasa sus días firmando cuadros de efectivos que detesta. Columnas de cifras, totales de hombres, de tanques, de navíos. Todo empuja en la misma dirección. Más divisiones, siempre más. El Congreso quiere victorias visibles. Los aliados reclaman tropas. Sus propios generales sueñan con nuevas grandes unidades. Sobre el papel, 200 divisiones borran todo riesgo. Solo sobre el papel. La cifra se queda ahí, clavada. Una mañana, le ponen un expediente delante de los ojos. En la portada, una cifra rodeada con un grueso trazo de lápiz. 213. Es la estimación alta, calculada por sus planificadores, del número de divisiones que Estados Unidos podría alinear teóricamente si se movilizara al máximo. Ese día, en 1942, Marshall hace algo que sorprende incluso a sus colaboradores más cercanos. No pregunta si 213 es alcanzable. No pregunta cuánto tiempo llevaría. Pregunta qué habría que sacrificar para llegar a ello. Y empieza a tachar columnas enteras. En lugar de correr hacia 200 divisiones, va a fijar el ejército estadounidense en torno a un techo de unas 90. Voluntariamente. Un silencio flota un instante por encima del expediente cerrado. Marshall ha pasado la mano por la cubierta del expediente, como para comprobar que el cartón aguantaba. Luego, ha empezado a hacer lo que sabía hacer desde las trincheras francesas: desmontar las ilusiones. Hipótesis A. En el momento, casi parece evidente. Si se niega a subir a 200 divisiones, es por prudencia. Por miedo a revivir la carnicería de 1918. El oficial que vio a la American Expeditionary Forces hincharse en unos meses, desconfiaría instintivamente de los ejércitos de masas. Habría guardado en la memoria los campamentos de fortuna, las columnas de hombres mal equipados, las improvisaciones logísticas, y decidiría frenar. Un soldado marcado por una guerra preferiría un ejército más pequeño, mejor llevado, antes que masas de reclutas mal encuadrados enviados al frente europeo y al Pacífico. Esta hipótesis se estrella en una frase. Al mismo tiempo, valida la conscripción en masa y acepta que el US Army se infle a más de 8 millones de hombres. Hipótesis B. Es más seductora, sobre todo cuando se miran las tablas que tiene delante. Marshall sería, en el fondo, el ingeniero frío de una guerra industrial. Frente a él, las curvas de producción de aviones, de tanques, de navíos, las proyecciones del War Production Board, los objetivos del Victory Program. Habría considerado al ejército de tierra como una variable de ajuste en un cálculo gigantesco. Limitar las divisiones a 90 permitiría transferir más hombres hacia las fábricas, los astilleros, las cadenas de montaje de aviones. Uno imagina la escena. Sigue con el dedo una línea que representa la mano de obra industrial, otra la de los efectivos militares. Con cada división suplementaria, la curva de producción decae y el edificio estratégico se fragiliza. Entonces, elegiría la potencia de fuego a distancia, bombarderos, flota, logística pesada. Un ejército más compacto, pero apoyado por un océano de metal. Los papeles crujen bajo su mano. Solo que los documentos internos dan la vuelta a este razonamiento. No son las fábricas las que desencadenan su rechazo de las 200 divisiones. Los planificadores estiman que, sobre el papel, Estados Unidos puede producir para más de 200 divisiones. El bloqueo viene de otra parte, del peso invisible de cada división sobre todo el sistema de apoyo. Cada nueva gran unidad no son solo infantes y tanques. Es toda una red de tropas de servicio, de transportes, de depósitos, de médicos, de mecánicos, de navíos de aprovisionamiento, que absorben aún más mano de obra por todas partes. Hipótesis C. La que incomoda. Marshall no habría limitado a 90 divisiones para evitar un exceso, sino porque sabía que, más allá de eso, el ejército empezaría a mentirse a sí mismo. Un ejército de 200 divisiones sobre el papel, incapaz de alimentar 90 al otro extremo del mundo. Su elección se convertiría entonces en un filtro brutal. Más vale conocer el techo real y asumirlo, que vestir una debilidad estructural con cifras infladas. El giro final le da la vuelta a la hipótesis precedente. El cálculo industrial no es una optimización fría, es un muro de verdad. El muro, Marshall no lo ve en un campo de batalla. Lo ve en un despacho estrecho de Washington, el aire saturado de tinta, de humo y de fatiga. Un mapa del globo cubre la pared del fondo. Europa, África del Norte, Pacífico.
Un sujetalibros metálico le hiere la muñeca cada vez que se inclina sobre los cuadros de efectivos apilados en su mesa. Ese pequeño rincón de metal, siempre en el mismo lugar, acaba por dejarle una marca roja atravesando la piel. En esas hojas, las divisiones no tienen nada de abstracto. Al lado del número de hombres, hay columnas que uno olvida fácilmente. Batallones de ingenieros, unidades médicas, grupos de transporte, depósitos de municiones, talleres de mantenimiento, batallones de construcción, compañías de abastecimiento. Cada división de combate arrastra tras de sí una estela de apoyo que nunca desaparece. Ahí es donde se levanta el muro. No en los cuarteles, no en los centros de entrenamiento, sino en esa estela invisible que chupa mano de obra día y noche. Los informes del War Department se amontonan. La War Manpower Commission señala ya tensiones en la siderurgia, la agricultura, la construcción naval. Las cuotas de llamamiento mensuales que le envía el Selective Service System se vuelven cada vez más difíciles de cumplir sin arrancar obreros de los talleres. Cifras frías, pero Marshall recuerda a los hombres en el barro de Francia. Sin municiones, sin abastecimiento, sin caminos practicables, no son más que blancos. Lee una nota de la Operations Division. Por cada división de combate adicional enviada al otro lado del océano, hacen falta miles de service troops más. No unos cientos, miles. Y esas unidades no vuelven a casa tras una ofensiva exitosa. Se quedan, mantienen, trasladan, reconstruyen. Su consumo de mano de obra no se reduce, se hincha. En las reuniones, McNair, al frente de las Army Ground Forces, presiona para conseguir más divisiones. Quiere una masa terrestre robusta, refuerzos, profundidad de maniobra. Somerville, que dirige las Army Service Forces, vuelve sin cesar a la misma obsesión: la logística. Puertos, depósitos, buques. Repite que los muelles ya están saturados, que cada convoy de tropas ocupa el lugar de buques de abastecimiento. Arnold, para la aviación, reclama hombres para sus grupos de bombardeo y de caza. La campaña de bombardeo estratégico en Europa, la guerra aeronaval en el Pacífico, todo descansa sobre una masa de tripulaciones y mecánicos. Marshall los escucha, pero él tropieza siempre con lo mismo. Una única resistencia, dura, compacta, la capacidad de sostener lo que se envía. No solo desembarcar divisiones en el norte de África, en Italia, en Gran Bretaña, en las islas del Pacífico, sino alimentarlas, reforzarlas, reemplazarlas, reparar sus carros de combate, evacuar a sus heridos, enterrar a sus muertos, recompletar sus efectivos. El contexto político atraviesa la sala en cada reunión sin que haga falta nombrarlo. El aislacionismo no ha desaparecido de golpe. El Congreso vigila la duración del servicio militar, discute la prolongación de las incorporaciones, cuenta los votos en cada votación reñida. El ejército no puede simplemente tragar a millones de hombres más sin resistencia. Cada llamamiento adicional se traduce en una carta de protesta, una presión local, un editorial furioso en un periódico regional. Un lápiz repiquetea a veces, luego se detiene. Pero no es eso lo que bloquea a Marshall. Ha aprendido a vivir con el ruido de la política. Lo que lo paraliza es un patrón preciso que ve en las cifras. Cuanto más aumentan las divisiones, más crece la proporción de hombres asignados al apoyo en relación con los combatientes. A partir de cierto nivel, activar nuevas divisiones casi no añade poder de combate neto. Sobre todo crea nuevas organizaciones que hay que alimentar. Carcasas con uniforme, dependientes de un sistema que empieza a distenderse. Cada vez que intenta imaginar 150, 180, 200 divisiones, la imagen que le viene no es una ola irresistible de tropas atravesando Francia o Filipinas. Es un puerto atascado, cargueros en espera, camiones inmovilizados por falta de repuestos, divisiones completas clavadas en tierra porque no se ha programado ningún convoy para ellas. El muro es eso, la certeza de que, más allá de cierto umbral, más divisiones significan paradójicamente menos divisiones realmente utilizables allí donde se decide la guerra. Una noche, se queda solo en el despacho más tarde de lo habitual. Su mano vuelve a posarse en el mismo rincón metálico del sujetalibros. La marca en su muñeca se ha transformado en un pequeño corte abierto. Se da cuenta de que aprieta el puño cada vez que mira la columna Divisiones previstas 1944-1945. Ante sus ojos, una cifra que reaparece en las previsiones: 90. No la proyección máxima teórica, el techo realista. Ese número se convierte en su muro, y sabe que va a tener que estrellarse contra él, públicamente. Los historiadores militares coinciden ampliamente en que el límite de unas 90 divisiones resulta de una elección calculada entre mano de obra, logística y compromisos múltiples. Algunos, hurgando en los archivos del War Department y en los Green Books, señalan sin embargo que ese límite nunca se apoyó en un modelo perfectamente estable.
Las estimaciones cambian, las hipótesis se modifican y el equilibrio encontrado a veces parece sostenerse sobre márgenes sorprendentemente estrechos. Lo que muchos se niegan a admitir abiertamente es que en el corazón de esta decisión persiste un miedo que no tiene nada de teórico. El de que un ejército presentado como gigantesco se derrumbe el día en que deba combatir simultáneamente en Europa, en el Pacífico y a la sombra de un frente soviético ya saturado de sangre. El techo de 90 divisiones no se queda en una cifra abstracta en un memo. Empieza a vivir al ritmo de las campañas. En Normandía, cuando las primeras divisiones estadounidenses desembarcan en las playas y lanzan en paracaídas a sus hombres en la noche, Marshall sigue desde Washington unos mapas cubiertos de chinchetas. Cada nueva cabeza de puente, cada ruptura, cada bolsa, son las mismas divisiones las que avanzan, se quiebran, son rehechas. No hay unidades frescas infinitas en reserva. La apuesta comienza ahí. El mismo ejército debe aguantar, día tras día. Las pérdidas de infantería explotan más rápido de lo previsto. Los informes de los depósitos de reemplazos ascienden. Los reservorios de hombres formados para la infantería se vacían. Se echa mano de las unidades de artillería, de los servicios de apoyo, se aceleran formaciones abreviadas. Las divisiones ya no se multiplican. Se ahondan, se rellenan, se vacían de nuevo. El límite de 90 pesa sobre cada compañía que trepa un bocage, sobre cada batallón que cruza un río. Los mapas se cubren de anotaciones apretadas. Cuando llega la ruptura, cuando las columnas estadounidenses irrumpen hacia Branch y luego hacia el Sena, la potencia logística estadounidense da la ilusión de una sobreabundancia. Columnas de camiones, combustible, municiones que siguen, una mecánica impresionante. Pero entre bastidores, Marshall sabe que no dispone de un colchón estratégico amplio. Europa consume, el Pacífico tira del otro lado. Cada división comprometida en el frente francés es una división que no puede simplemente hacer aparecer en otra parte. Luego llegan las Ardenas. La ofensiva sorpresa alemana en pleno invierno deja brutalmente la apuesta al desnudo. Durante unos días, el mapa europeo que Marshall mantiene ante sus ojos se cubre de alertas. Las unidades estadounidenses sacudidas, las líneas de comunicación amenazadas, la obligación de redistribuir a toda velocidad divisiones desde sectores que se creían calmados. No hay, en la retaguardia, una masa de divisiones intactas, listas para tapar todos los agujeros. Todo descansa en la capacidad de desplazar, estirar y hacer aguantar lo que ya existe. En el Pacífico, esas mismas 90 divisiones están fragmentadas, repartidas entre islas, archipiélagos, las grandes ofensivas hacia Filipinas, Iwo Jima, Okinawa. Los marines, la Navy y la aviación soportan una parte abrumadora del peso, pero todo vuelve a la misma restricción. Estados Unidos libra una guerra global con un ejército terrestre limitado. Cuando los planificadores preparan los escenarios de invasión de Japón, Olympic y Coronet, no sueñan de repente con 150 divisiones nuevas. Reasignan, recombinan, proyectan unidades que ya existen. Siempre el mismo cimiento. Al final, Hiroshima, Nagasaki y la entrada en guerra soviética contra Japón cierran bruscamente ese escenario. La pregunta, ¿qué pasaría si la guerra terrestre se prolongara aún 2 años contra Japón?, nunca recibe una respuesta práctica. Pero en los archivos, las proyecciones muestran que incluso para ese horizonte, Marshall no intentó romper el techo de las 90 divisiones. Mantuvo su apuesta hasta el final. Lo que él creía cierto, cuando puso la mano sobre ese expediente de 213 divisiones posibles, era que la verdadera fuerza de una nación en guerra podía concentrarse en la industria, los buques, los aviones, la logística, y que un ejército terrestre limitado, pero completamente respaldado, se impondría sobre una masa dispersa y hambrienta de refuerzos. Pensaba que ese compromiso, una vez fijado, seguiría siendo una especie de equilibrio estable. Lo que se derrumba poco a poco, a lo largo de los informes de 1944 y 1945, es esa ilusión de estabilidad. Las tensiones sobre los reemplazos, las divisiones con plantillas incompletas, las alertas durante las Ardenas, las inquietudes no escritas de los comandantes sobre el terreno revelan una realidad menos cómoda. Incluso con 90 divisiones saturadas de material, Estados Unidos coquetea con el límite de lo que puede sostener simultáneamente en varios teatros. Al final de la guerra, Marshall contempla un ejército victorioso, dotado de una logística sin igual, de una aviación tentacular, de una flota gigantesca. La decisión de permanecer en 90 divisiones ha funcionado. La apuesta se ha ganado. Pero lo que descubre en negativo es que esa apuesta nunca estuvo tan controlada como él imaginaba. Jugó con márgenes más estrechos de lo que sus gráficos le dejaban pensar. El poder estadounidense no era infinito. Simplemente estaba mejor organizado que el de los demás. Cuando más tarde pase a la diplomacia, a la reconstrucción europea,
a la gestión de los recursos en un mundo en ruinas. Esa lección silenciosa seguirá ahí, detrás de cada proyecto a gran escala. Siempre existe un techo, incluso cuando nadie se atreve a escribirlo. Queda entonces una pregunta, más cortante que todas las estadísticas de producción. Si la victoria depende tanto de una apuesta asumida sobre el límite de las propias fuerzas, ¿cuántas veces puede permitirse una nación apostar así sin perder todo lo que cree intocable? En un despacho casi vacío, el sol atrapa una franja de polvo dorado por encima de un gran mapa del mundo, colgado torcido en la pared. La esquina metálica del sujetalibros sigue ahí, inmóvil, con una fina mancha parduzca donde la sangre se ha secado. Sobre el escritorio, una tabla de efectivos amarillea, las columnas alineadas, la cifra 90 rodeada a lápiz, desvaída pero aún visible. En el silencio, la aguja de un reloj de pared avanza a tirones, sin que nadie la mire.